palabra, Dios. Tu palabra, Dios, yo anhelo sinceramente, que tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón. Todo lo que soy quiero dejar a tus pies, Señor. Tu palabra me atrapó, a tu manera fue, y al campo que me das, yo iré, Señor, y tu palabra es mi espada, mi fortaleza. Solo tu palabra salvará el mundo. La luz de Cristo yo proclamaré. Solo tu palabra avivará este mundo. Vamos a confesar. Palabra de Dios, yo anhelo. Tu palabra, Dios, yo anhelo sinceramente, que tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón. Amén. Todo lo que soy quiero dejar a tus pies, Señor. Tu palabra me atrapó, a tu manera fue, y al campo que me das, Yo iré, Señor. yo iré, Señor, y tu palabra Es mi espada. es mi espada, mi fortaleza. Solo
Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1 versículos 4 y 5. Leamos todos juntos. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este nuevo día, nuevo culto que Dios nos ha dado para estar juntos, como así dice la Biblia. A pesar de todas las crisis que hemos tenido en medio de la pandemia, Dios nos ha permitido y continuado llevando a través del culto y la palabra durante este tiempo. Hoy vamos a continuar levantando y orando para que Dios obre a través de la iglesia, los líderes, el campo y principalmente también a nuestra siguiente generación. Bienvenidos a este culto y vamos a estar delante de Dios a través de la palabra. La semana pasada nosotros estuvimos compartiendo sobre la iglesia que disfruta el deseo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, son los llamados, son los que Dios ha apartado. Esa es la iglesia que debe disfrutar en el campo, principalmente el deseo de Dios. En esta semana, viendo la lectura del día de hoy, del libro de Josué, capítulo del 1 al 9, podemos orar y también meditar en esta semana sobre el líder que disfruta del deseo de Dios. Josué es levantado como líder en su época, después de la muerte de Moisés. ¿Por qué es tan importante un líder? ¿Pero qué tipo de líder es el que realmente Dios utiliza? Y el líder que disfruta del deseo de Dios, ¿qué significa esto para nosotros también? Viendo a través de la vida de Josué como un gran líder también en su época. Es así, vamos a entrar en la introducción del mensaje de esta hora del líder que disfruta del deseo de Dios. Primero, hay algo que quiero compartir y hay algo que se ve también y se ve mucho en nuestros campos. Existen muchos líderes en este mundo, algo obvio, en todas las organizaciones, no solamente en la iglesia, a nivel del mundo, hasta los presidentes. Existen muchos líderes en el mundo, pero muy pocos líderes espirituales. Eso queremos realmente enfatizar. A pesar de que la Biblia nos detalla de muchos grandes líderes, también hubo líderes que solamente pensaban en lo físico, como los reyes, algunos reyes, pero también nos mostraban líderes espirituales que veían muy diferente a los que muchos líderes en este mundo ven también. Por eso, ¿cuál es la razón de que hay muchos líderes, pero pocos líderes espirituales? La razón principal es porque los líderes hoy en día en la época están atrapados, engañados solamente en suyo. Solamente están pensando en ellos mismos. Solamente están pensando en lo que, cómo la gente lo idolatre o la gente lo vea a ellos y no a Dios. Lo segundo es que los líderes hoy en día solamente están pensando en lo físico, cómo generar tal vez dinero, cómo tal vez tener buena aceptación. Eso solamente pensando en lo físico y en lo material. Y la tercera cosa que los líderes hoy en día están siendo atrapados y engañados es en el éxito falso. Pensando solamente en su ego, que a través de su conocimiento o su vida pueden llegar a tener el más alto nivel y estándar en esta época. Uno de los textos bíblicos que me llamó la atención al estudiar estos líderes fue el libro de Números capítulo 13, versículos del 25 al 33. ¿Recuerdan esta historia? La historia de habla cuando Moisés se escoge a 2 espías para que vayan a ir a la tierra de Canaán y ver ese lugar como estaba. Y de los 2 espías, 10 regresaron con la incredulidad. Eran líderes escogidos de sus grupos o de sus tribus, y esos 10 regresaron con incredulidad. Dijeron que no podían, que sentían como langostas en medio de ellos porque había gigantes. Pero la Biblia dice que 2 líderes espirituales se levantaron, Caleb y Josué, y dijeron que conforme a la palabra, y si Dios le había entregado esa tierra, Dios lo iba a entregar. Pero como era la mayoría, todo el pueblo se empezó a quejar. Y esos 10 conspiraron en contra de Moisés y Aarón para volver a regresar. Mientras estos 2 estaban firmes, porque no es el líder que solamente guía a una persona, sino el líder que guía correctamente, y más si está aferrado a lo espiritual.
Quiero terminar esta introducción diciendo, el mayor deseo de Dios es levantar líderes espirituales. ¿Pero para qué? Para salvar el campo. No es para otra cosa. Para que puedan salvar los campos, Dios desea levantar a esos líderes. Cualquiera puede ir a esos campos y darle un buen pensamiento, una buena guía. Pero ¿quién puede salvar los campos correctamente? Solo líderes espirituales. Quiero leer el texto de hoy también aquí, en Números capítulo 14. Miremos las palabras de esos líderes. En Números capítulo 14, versículos del 6 al 9. Si tiene conmigo la palabra de Dios, lea conmigo el libro de Números capítulo 14, versículos del 6 al 9. Mientras todo el pueblo de Israel estaba siendo rebelde, estos dos líderes espirituales dijeron algo que fue en contra, diferente a lo que dijo el pueblo de Israel. Así dice la Biblia. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los hijos de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye en leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Tu amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esa es una gran confesión de líderes. Hoy en día nuestros líderes están siendo afectados por las circunstancias y por el ambiente. Por eso oramos, para que Dios levante líderes espirituales en esta época y líderes para esta iglesia también. ¿Qué es lo que el líder que disfruta del deseo de Dios, qué es lo que realmente debe recordar o no olvidar? ¿Qué es lo que siempre debe estar pensando y pendiente como líder espiritual que Dios ha levantado? Es no olvidar su identidad. Ahí está todo. Ahí está la base. Ahí está el inicio en la vida del líder. Un líder que olvida su identidad, de dónde viene, dónde está y a dónde va, es un líder que puede realmente salir engañado del campo. Un líder espiritual es aquel que no olvida su identidad. Si usted ve el texto del día de hoy, Josué capítulo 1, versículos del 1 al 5, Dios le dice a Josué que Moisés, el siervo de Dios, había muerto. Y le dijo, ahora tú y pasa este pueblo a la tierra que yo te mostraré. No importa las circunstancias o el ambiente. Una de las circunstancias que más afectaba a Josué, podemos decir en su época, es que su gran líder, su guía, su mentor espiritual, Moisés, había muerto. Pero igualmente la promesa de Dios no iba a parar. Por eso es que no importa las circunstancias o la situación. No se dejen llevar líderes por lo que ocurre en el ambiente, sea negativo o positivo, no se dejen llevar por eso. ¿Por qué? Porque Dios continúa su promesa con ustedes y lo seguirá continuando con nuestra siguiente generación. Por eso podemos decir que todo puede cambiar, líderes. Todo en el ambiente, las circunstancias, puede ser diferente, hasta puede haber dolor en nuestro diario vivir. Pero aunque todo cambie, no olvidemos que las promesas de Dios no cambian. Tu palabra no cambia. Esa misma palabra que Dios le dijo a Josué capítulo 1, versículo del 1 al 5, no fue la primera vez. Ya Dios le había dicho a Moisés en Deuteronomio capítulo 11, versículos 24 y 25, en Deuteronomio capítulo 31, versículos del 6 y 8, antes que Moisés partiera, le dijo las mismas palabras. Y no olvidemos, y leemos el texto bíblico, el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 y 8, dice de esta manera. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Miren la promesa de Dios. Versículo 8, Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temáis ni te intimidéis. O sea, la promesa de Dios no cambia, la guía de Dios continúa, no importa las circunstancias o no importa si cambia todo lo demás. No olvidemos que la promesa de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Hebreos 13:5 dice que Él no nos dejará y no nos desamparará. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo, que es Dios mismo, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Líderes, por encima de todo. Tal vez ustedes olviden, no tengan muchos textos bíblicos de memoria. Tal vez líderes no tengan una buena preparación académica. No importa. Lo que no deben olvidar es quiénes son ustedes. Antes quiénes éramos, hoy quiénes somos.
y hacia dónde Dios nos ha llevado es lo que no debemos olvidar. Por último, el mismo Dios que estuvo con Moisés es el mismo Dios con nosotros, hombre. Así como le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo en Josué capítulo 1, versículo 5. En el capítulo 3, versículo 7 de Josué, Dios le vuelve a recordar la misma promesa. Y le dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Líderes, la mayor promesa que Dios le ha dado a usted después de la salvación es la morada, la obra y la guía del Espíritu Santo, lo que significa que Dios está con usted. No importa la circunstancia, no importa el ambiente, no importa las personas, abrace, aférrese a las promesas de Dios, que es eterna, que Dios, como le dijo a Moisés, y Dios, como le dijo a Josué, y nos dice a nosotros, que estará con nosotros también hasta el final. No olvidemos nuestra identidad. Líderes espirituales que disfrutan el deseo de Dios, su identidad es la base, es lo fundamental como guía para otras personas. Segundo, lo segundo que el líder debe recordar, lo que el líder debe saber que es espiritual, es continuar. No importa lo que ocurra, persevere, manténgase. Y lo más importante en nuestra vida no es si somos los mejores, si vamos de primero o de último. Lo más importante es continuar, es mantenernos ahí. En Josué capítulo 1, versículos 6 a 9, Dios solamente le dijo a Josué, esfuérzate, solamente esfuérzate, aférrate a la palabra, aférrate a la promesa, para que lleves a mi pueblo. Pero Dios no le pidió muchas cosas. Dios no le dijo que hiciera grandes hazañas, simplemente que se aferrara y que continuara. Dice el versículo 9 de Josué capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas más valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No nos enfoquemos en qué hago más o qué hago menos, o cuántas respuestas tengo o cuántas respuestas no tengo. Lo más importante es que mi estado espiritual debe ser un estado espiritual que continúe a pesar de todas las circunstancias. ¿En qué tengo que perseverar como líder? ¿En qué? En la palabra. Aferrarme a la palabra. Es perseverar en la oración. Es disfrutar que Dios está conmigo. Josué, veíamos esto en los capítulos de Josué, que se aferraba a la palabra y que Dios estaba con él, que es la oración. Y lo tercero en que debemos aferrarnos, en el culto. Continuar en el culto. Es perseverar en el culto. Es estar delante de Dios. Josué vivió esto en su época. Estaba delante de Dios aferrándose a las promesas. Era el que recibía el mensaje de Dios y aferrábamos a la promesa. Aferrémonos a la palabra continuamente. No importa si hoy hoy no lo pudimos hacer, mañana comienzo otra vez. Eso es continuar. Eso es continuar en la oración y continuar en el culto. El segundo líder que podemos ver que hay que continuar, que continúa aferrándose, era Caleb. Cuando usted lee Josué capítulo 14, versículos del 6 al 15, ya habían pasado 45 años desde que Dios le había prometido a Caleb que le iba a entregar la tierra. Y Caleb lo confiesa. Caleb dice, yo me acuerdo, todavía me siento como si fuera un muchacho de 40 años. Y así como Dios me prometió esta tierra, a mí hace 45 años, dice, Dios hoy en día me lo seguirá, me lo dará a través de su promesa. ¿Por qué Caleb estaba tan aferrado? Porque a pesar que cuando recibió esta promesa teniendo 40 años y habían pasado 45, él no olvidó su identidad. Él no olvidó la promesa de Dios. Él no olvidó la palabra de Dios. Es importante nosotros que continuemos en dos cosas como líderes espirituales y que nos lleven hasta el fin de nuestra vida, que es continuar con mi identidad, continuar con la palabra. Ahí está todo, porque la palabra de Dios habla de mi identidad y la identidad es todo lo que necesito yo recordar. Porque en mi identidad me puedo aferrar a la promesa de Dios, puedo aferrarme a la oración como promesa y puedo aferrarme al campo y dar gracias en ese campo, porque Dios en ese campo me ha guiado. Eso es mi identidad. Y Caleb lo sabía. No importaba si había muchos gigantes. Caleb dijo a Josué, Dios me lo va a entregar, solamente dámelo.
y yo lo voy a hacer. Porque Dios no deja de cumplir su palabra y cumple y seguirá cumpliendo la palabra de Dios. Somos líderes espirituales que no olvidemos nuestra identidad, pero también que continuemos, aunque se sienta débil, aunque hoy no sienta fuerza, continúe, porque Dios es el Dios mismo que está con nosotros a pesar que seamos débiles. Tercera cosa que el líder realmente espiritual que disfruta el deseo de Dios debe recordar es ir hacia el deseo de Dios. Siempre el líder espiritual no mira su deseo, no mira si su experiencia, no dice que él lo ha hecho, sino que siempre va con la dirección hacia el deseo de Dios. Cuando usted lee Josué capítulo 3, versículos del 9 al 11, habla de una historia muy importante, principalmente el paso del Jordán. Del versículos del 9 al 11, usted ve lo que Josué confiesa, lo que Dios le dice a Josué, que en ese lugar debe hacer. Y el versículo 9 dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando ya hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió José, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeseo, al fereceo, al quergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y dice al final, y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros mediante el Jordán. No dice el arca del pacto del pueblo de Israel, dice el arca del pacto de toda la tierra. O en otras palabras, el deseo de Dios es que toda la tierra conozca su palabra, porque solo la palabra de Dios salvará este mundo. Solo la palabra de Dios puede traer sanidad a este mundo que está atrapado en las tinieblas. Y por eso Josué dice que la arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. Nosotros como líderes debemos ir hacia el deseo de Dios, pero dentro de la palabra, dentro del arca del pacto. Y claro que el deseo de Dios es que nosotros, con el poder de Dios, conquistemos las tinieblas. Y eso es lo que Dios le dijo a Josué, que iban a entrar a la tierra de Canaán y todos los enemigos iban a ser echados. Que no se preocuparan, simplemente tenemos que ir nosotros hacia el deseo de Dios y disfrutar de ese deseo. No solamente vemos en Josué ese deseo, sino en Josué capítulo 4, versículos del 23, usted cuando lee, perdón, del 20 al 24 de capítulo 4 de Josué, usted ve que este mensaje hay que transmitirlo hasta la siguiente generación. Ese es el deseo de Dios. No es que se quede con nosotros solamente el mensaje y la gracia y las evidencias. Tiene que ser transmitida a la siguiente generación. Y es más, cuando pasaron el río Jordán, Dios le dijo a Josué, así le dijo, toma 12 líderes y que tomen 12 piedras y lo pongan como monumento. Y cuando sus hijos pregunten a qué se debe, Dios nos hizo pasar en seco Jordán para que haya evidencia a nuestra siguiente generación. Nosotros tenemos que transmitirle la evidencia de la palabra, la evidencia de lo que Dios nos ha dado en esta época, y ellos puedan ver que el mismo Dios que está con la plataforma, con sus padres, es el Dios que está con ellos. Y dice el capítulo 4, versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Eso es el deseo de Dios. El arca del pacto, la palabra de Dios de toda la tierra, deben conocer. Y ahora el deseo de Dios a nuestra siguiente generación, para que toda la tierra conozca que hay un Dios poderoso. Eso es transmitir a la siguiente generación. Eso llamamos la evangelización del mundo. La evangelización del mundo es el deseo más grande de Dios y se cumple en la vida de Josué. Claro que se cumple, porque Dios cuando dice algo lo va a cumplir. En Josué capítulo 4, Josué capítulo 21, si lees en los versículos 43 y 45, dice textualmente así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y dice el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Dios cumple sus promesas. Y lo que dijo Dios, que toda la tierra de Canaán iba a ser de ellos, y las tierras conquistadas
y ningún enemigo se iba a meter con ellos, se cumplió, porque Dios cumple su palabra. Y nosotros debemos estar en esa corriente hacia el deseo de Dios. Y si ese es el deseo de Dios, ¿por qué no estar ahí? Dios desea que el arca del pacto, la palabra de Jehová, toda la tierra lo escuche. El deseo de Dios es que transmitamos esto a la siguiente generación, sin falta. Y el deseo de Dios es que nosotros creamos en su promesa. Él dijo que lo va a cumplir y lo hará conforme a su palabra. Y nosotros creer esto es la mayor bendición. Somos líderes espirituales. Los líderes físicos, los líderes que están en este mundo solamente piensan en lo terrenal, en lo temporal. Nosotros abrazamos lo espiritual y lo eterno, lo que no cambia al pacto de Cristo, el pacto que está con nosotros. Esos líderes que no olvidan su identidad y que se aferran y continúan a pesar de todo. Vamos hacia el deseo de Dios, líderes, juntos como la iglesia que somos. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. El líder todos los días es estar delante de Dios, debe estar delante de Dios. ¿Qué quiere decir delante de Dios? ¿Solamente en la mañana? ¿Solamente en la noche cuando oramos? No. El líder debe estar consciente que donde quiera que él vaya, es un líder espiritual, siempre va a estar delante de Dios. O en otras palabras, Dios cuidará de su líder. Dios cuidará de sus hijos, de sus obreros, de sus evangelistas. Nosotros no estamos delante del presidente, estamos delante de Dios. Cuando usted lee Josué capítulo 4, los 14, dice de esta manera. Él lo dice así: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y temieron como habían temido a Moisés todos los días. Tremendo. Dios fue quien engrandeció a Josué. Josué no hizo nada increíble, fue Dios que estaba con él. De igual manera, líderes, si Dios va a obrar en nosotros, no tenemos por qué jactarnos ni orgullecernos, porque Dios lo está haciendo y nos está elevando nuestro nombre por gracia para poder ser testigo en ese campo como líder espiritual. Y cuando usted lee Josué capítulo 5, versículos 3 al 5, Josué tuvo 3 al 15, Josué tuvo un encuentro con el varón de la espada desenvainada. Y la Biblia dice que en este encuentro Josué le pregunta, ¿es amigo o enemigo? Y él dice, yo vengo como amigo. Y cuando él se dio cuenta, se postró. ¿Quién será este ser? Este ser que Josué se postra. Porque delante de un ángel no se puede postrar. Algunos dicen que este era el prototipo, la sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Era aquel que iba guiando a Josué en el campo, en el camino, a través de la palabra. Y esto es así. Nosotros siempre tenemos que estar delante de Dios, delante de Cristo, porque es Cristo que nos guía a ese campo, a servir en la iglesia, a servir en nuestro trabajo, a servir en todo momento y dar las evidencias de que Dios está con nosotros. Líderes, no son ustedes cualquiera líderes, no son líderes solamente por nombre en el templo, son líderes porque son los que guían a su hogar, son los que alumbran la luz del evangelio en su hogar, aunque sea usted la única persona. Por eso usted debe disfrutar del deseo de Dios como líder. No olvidar su identidad, es continuar aferrándose en todo lo que es la palabra y continuar hacia el deseo de Dios, porque Dios cumplirá su palabra y ser líderes que estamos delante de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias porque tú has levantado a nuestros líderes en esta época. Líderes, Señor, espirituales que puedan llevar la bandera de Cristo. Comandantes espirituales que estarán en la primera batalla en esta guerra espiritual. Tú nos has dado la victoria, Dios, porque tú vas delante de nosotros como cual poderoso gigante, Señor. Gracias por mostrar tu palabra y que los líderes del día de hoy de las iglesias se puedan aferrar a lo eterno, a lo espiritual. Mayor deseo tuyo, Señor, es que se levanten líderes espirituales para que salven los campos. Oramos con acción de gracia. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén.